Gloria a Dios. Estamos contentos porque estamos en la casa de Dios. Amén. No hay un mejor lugar que estar en la casa de Dios, ¿verdad? Y escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros, para nuestros corazones. Estamos estudiando las parábolas y en esta noche nos toca estudiar la parábola de la oveja perdida. Dicen los estudiadores de la palabra de Dios que esta es una serie de 3 parábolas que se consideran como la parábola de la gracia, porque cada parábola dice que es muy importante que cuando algo se pierde y se vuelve a encontrar, dice que hay grande gozo porque se ha encontrado lo que se había perdido. Amén. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad?, nuestro estudio de esta noche. Y voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Lucas, en su capítulo 15. Y vamos a dar lectura del 1 al 7. Cuando lo tengan, me lo bendigan con un amén, y así estaremos dando lectura a la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Lucas, capítulo 15, del 1 al 7. Gloria a Dios. Y todos lo tienen, mis hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lo pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, porque nos das, Dios mío, la oportunidad de poder estar en tu casa una vez más. No solamente para expresar nuestro agradecimiento con cánticos, Dios mío, sino también para escuchar esa palabra, Dios mío, que nuestro corazón necesita, Señor, que nuestro espíritu, Dios mío, necesita escuchar en esta tarde. Ya que tu palabra, Dios mío, es el alimento a nuestra alma, Señor Jesús, así como el pan a nuestro cuerpo, para tener fuerzas para trabajar. Tu palabra que viene del cielo, Señor, es el pan de vida para nuestra alma, Dios mío, para fortalecernos en el poder de tu fuerza, Señor. Te rogamos, Dios mío, que tu Espíritu sea ministrando a cada corazón, Dios mío, en esta noche, que tu palabra, Dios mío, haya cabida en cada vida, Señor Jesús, y que salgamos de este lugar fortalecidos y renovados con tu palabra. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos que esta parábola se le considera como una de las 3 parábolas de la gracia. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los que estaban quizás desahuciados por la sociedad,
los que se les decía que no había una oportunidad para ellos para alcanzar la salvación, ellos eran los que escuchaban a Jesús. Porque los publicanos se les consideraba como gente que no podía alcanzar la salvación. ¿Por qué? ¿O por qué se les consideraba tan malo a estas personas, los publicanos y los pecadores? Pues los publicanos eran los que se habían vendido a los romanos. Y estos publicanos se dice que recolectaban los impuestos de toda la gente. Entonces los romanos les habían impuesto una cuota a estos hombres que ellos tenían que pagar a Roma. Y de la forma de como ellos recaudaban el dinero es poniendo impuestos muy altos para que ellos pudieran pagar a Roma y todavía quedarse para su sueldo, para su sostenimiento. Entonces los publicanos se conocían como una clase de personas a la cual ni siquiera se le podía predicar el evangelio, ni siquiera se le podía enseñar los 10 mandamientos de Moisés. Entonces por eso es que dice aquí, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Uno de los publicanos que encontramos en la palabra de Dios fue Mateo. Dice la palabra de Dios que él estaba sentado en la silla de los tributos para recoger. Y Jesús se le acercó y le llamó y le dijo, sígueme. Otro de los publicanos muy conocidos en la palabra de Dios fue Zaqueo. ¿Cuántos conocen la historia de Zaqueo? Dice que este hombre era muy rico, pero tenía esa curiosidad de conocer a Jesús. Porque dice la palabra de Dios que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Porque los escribas y los fariseos se consideraban los que conocían muy bien la ley. Los escribas interpretaban la palabra de Dios. Esdras era uno de los escribas en el Antiguo Testamento. Ellos escribían o hacían copias de lo que era la palabra de Dios. Entonces ellos se consideraban santos, que no había otro como ellos. Y muchas veces el orgullo que ellos tenían era que se consideraban más santos que los publicanos, porque para ellos se suponía que ya no había salvación. Y luego había otro grupo que se le llamaban los pecadores, porque dice aquí, publicanos y pecadores. Los pecadores eran los que no eran parte de la nación de Israel. Y también los que pecaban, los adúlteros, a las mujeres que se prostituían. Para ellos no había nada de salvación. Por eso es que dice aquí, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a este los pecadores recibe y con ellos come. Si ustedes se acuerdan también de la historia del buen samaritano, dice que pasó, que estaba pues un hombre casi muerto, y pasó un sacerdote y no se acercó a él. Y después pasó un levita y tampoco se acercó a mirarlo. Porque si ellos al acercarse a un hombre muerto, se consideraba que se contaminaban con ese cuerpo, y ellos debían de estar santos para estar en el templo.
Dice que si ellos tocaban un muerto, tenían que santificarse por 7 días para poder entrar a ofrecer sacrificios. Entonces, Jesús dice que comía con ellos. Se acercaban a ellos los publicanos y los pecadores para oírle. ¿Por qué ellos sí podían acercarse a Jesús? Porque ellos nunca tenían la oportunidad de acercarse a los fariseos para oír la palabra de Dios. Y si algún publicano moría en el pecado, en lo que estaba haciendo, ellos se gozaban. Porque decían, no, pues ellos murieron porque eran pecadores. Si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel caminaba hacia la tierra prometida, dice que se rebelaron contra Dios. Y todas estas personas que se rebelaron contra Dios no entraron a la tierra prometida. Entonces ellos pensaban que también en la época cuando ellos vivían, los fariseos pensaban que todas estas personas tenían que morir para perderse eternamente. Pero Jesús, dice la palabra de Dios, que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Jesús les dijo una parábola. Dice el 3, entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va hasta la que se perdió hasta encontrarla? Esta parábola Dios o Jesús la tomó de los pastores de Judá. Parece que un hombre escribió acerca de los pastores de Judá, parece que se llama Jorge Adams. No recuerdo muy bien el nombre. Pero este hombre escribió acerca de los pastores de Judá. Cómo es que ellos sufrían para alimentar a sus ovejas. Ellos no salían por un día o por 2 días, no. Ellos salían por mucho tiempo de su hogar, de su casa. Si ustedes recuerdan la historia de los hijos de Jacob también. Por eso es que Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, porque ya era mucho tiempo que ellos habían salido y no habían regresado. Entonces Jesús tomó esta parábola para explicarle a los fariseos y a los escribas lo valioso que es una oveja. Se dice que los pastores de Judá pues andaban en los montes, y también se dice que había muchos animales rapaces como los lobos, las hienas. Entonces cuando ellos regresaban a casa, contaban sus ovejas, y si les faltaba una de ellas, ellos regresaban a buscarla. Se dice que muchas veces estos pastores, al salir y regresar a buscar a su oveja, ya nunca regresaban. ¿Por qué? Porque tal vez habían muerto ellos al ir a buscar a esta oveja. Pero si ellos la encontraban y regresaban, dice que había fiesta. Los otros pastores estaban esperando que este pastor que había salido a buscar a su oveja regresara. Y cuando miraban hacia lo lejos y veían que este pastor venía de regreso, y no solamente él, sino que con su oveja cargándola en sus hombros, se regocijaban y se alegraban por ello. Entonces Jesús le dijo a los publicanos y los fariseos:
Yo soy el buen pastor que ha venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si para ustedes no es muy valioso un alma, o un publicano, o un pecador que ustedes lo consideran que ya no tiene salvación, pues para mí sí. Si ustedes recuerdan lo que pasó en Chile, cuando unos mineros dicen que quedaron atrapados en lo profundo de la tierra. Leía hace unos años, tal vez, no me acuerdo cuánto, pero dice que este presidente, no me acuerdo cómo se llama, pero dice que no escatimó nada en gastar para que se pudiera rescatar a estos hombres. Gastaron muchos millones de dólares para poder rescatarlos. Si estos hombres tendrían que pagar por su rescate, el comentario que estaba yo leyendo decía, ellos nunca podrían pagar, porque se gastó demasiado dinero para poder rescatarlos. Pero lo interesante es aquí no es cuánto se gastó, sino que si este hombre presidente no hubiera sido el presidente de esta nación, pero que él tuviera la capital para poder hacer ese rescate por su propio esfuerzo, por su propio dinero, no sé si lo hubiera hecho. Él gastó el dinero del pueblo, del país, para rescatar a estos hombres. No era de él. Hay muchas personas millonarias que quizás, no sé si se ofrecieron a aportar algo para poder salvar a estos hombres. Pero Jesús sí lo hizo con nosotros, por toda la humanidad. Dice que a Él no le importó dejar su trono de gloria para venir a buscar lo que se había perdido. Porque nosotros éramos como una oveja errante por el desierto. Pero Jesús le dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces ellos entendían muy bien esta parábola, porque ellos conocían acerca de los pastores de Judá. Entonces, dice aquí, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Quiero que busquemos en el libro de Isaías, en su capítulo 53. Si estos pastores iban en busca de su oveja perdida y no les importaba pasar por fríos o por los peligros que hay en esos lugares, sino que se arriesgaba y daba su vida por ella, Jesús no le importó cuánto sufrimiento iba a pasar
por rescatarnos a nosotros, a ustedes, a mí. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan 4, 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es que nosotros hayamos sido muy inteligentes para aceptar a Jesús o para buscar a Jesús en nuestros momentos difíciles. No, sino que fue el amor de Dios el que quiso amarnos y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice el 3, Isaías 53, 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. El 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No es, quizás dicen, bueno, leía unos comentarios acerca de esto, y no era que la oveja tuviera o el costo de su búsqueda superaba más de lo que costaba esta oveja. Entonces, no era tanto lo que costaba la oveja, sino era más bien el amor de Dios que tuvo por nosotros. Porque dice la palabra de Dios que nosotros estábamos perdidos, sin esperanza. Primera de Corintios dice que nosotros, o lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil y menospreciado también escogió Dios. O sea, los que para la sociedad no significaba nada. Eso es lo que vino a buscar Dios, para darle valor, para curar sus heridas, para darle una vida abundante. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nosotros estamos bendecidos por Dios. Amén. Quizás nosotros antes de conocerle a Dios estábamos perdidos. Y quizás nadie daba nada por nosotros. Así como los fariseos y los escribas, que ni siquiera se podían acercarse a ellos para exponerles la ley de Moisés, porque ellos consideraban que ellos eran impuros.
Mas Jesús dice que comía con ellos. Entonces, no es tanto lo que esta oveja valía, sino que era el amor tan grande que Dios tuvo por la humanidad. Por eso es que Él quiso sufrir. Dice que cuando iba caminando hacia el Calvario, muchos lo golpeaban, lo insultaban, lo escupían. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor que pasó, lo hizo por una sola razón: por amor a nosotros. Y muchas veces nosotros lo ignoramos o pensamos que ya estamos del otro lado. Pero Dios siempre quiere llevarnos en sus brazos, cargarnos sobre sus hombros. Recuerdo una vez que cuando era niño, andaba yo jugando y de repente se me clavó una espina en el pie y no podía caminar. Entonces mi papá me llevó al doctor y llegamos al doctor y me cortaron la planta del pie para sacarme la espina que tenía yo. Y era mucho el dolor. Yo pienso que no pusieron anestesia o no sé, no me acuerdo, pero no soportaba el dolor. Salimos del doctor y no podía caminar. Me dolía mucho. Tendría yo como unos 10, 12 años. Entonces, recuerdo que mi papá me dijo: no, pues que si no puedes caminar, yo te voy a cargar, te voy a llevar a la casa. Y recuerdo que me cargó, me llevó en sus hombros. Y como era en la ciudad, había mucha gente. A mí me daba pena. Y yo pensaba, decía, no, pues, pero ¿cómo ese niño ya tan grande y su papá lo va cargando? ¿Verdad? Y yo quería bajarme, pero si me bajaba no podía caminar. Entonces, pues decidí que mi papá me llevara. Y pasamos por las calles y escuchaba que mi papá iba cansado. Escuchaba su respiración, que ya a veces como que no podía más. Entonces, muchas veces pensamos que nosotros o estamos en pecado o estamos apartados de Dios, pero nos da pena regresar a Jesús, porque van a decir, no, pues ¿qué dirán de Él? O pensamos mucho en lo que van a decir los demás y no pensamos en que verdaderamente necesitamos que Dios nos lleve en sus brazos. Pensamos muchas veces que nosotros lo podemos hacer solo, pero no es así. Nosotros necesitamos que Dios sea nuestro pastor. Amén. Dice el versículo 5: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No sé si usted haya pasado una experiencia de perder a un ser querido, pero cuando estamos todos en casa, no nos preocupamos de nadie,
que todos están en casa. Para los que tienen más de 3 o más de 2 hijos, quizás podemos entender mejor lo que Jesús estaba diciendo. Porque mientras el hijo está en casa, pues estamos contentos porque está con nosotros. Pero si se nos pierde uno, no nos preocupamos por el que está en casa. Nos preocupamos más bien por el que no está en casa. Porque quizás él puede pasar o está en peligro de muerte. No es que nosotros amemos más al que está perdido, no, sino que nos preocupamos más por él, porque el que está en casa lo podemos abrazar, le podemos decir te amo, o lo que sea, pero el que está perdido no. Y por eso muchas veces las personas dicen, no, yo para qué voy a la iglesia. Quizás lo pueden entender mal y dicen, no, pues es que por los 99 no se preocupó, ¿verdad? Porque dice que las dejó en el desierto y fue tras la que se perdió. Pero los que estamos aquí estamos seguros. Ahí podemos ver la omnipresencia de Dios. Porque no es que Jesús se fue o porque este pastor está hablando de Jesús. No es cualquier pastor. No es un pastor humano que puede salir y dejar su casa o su rebaño e irse tras la que se perdió, porque si la deja en el desierto se podrían también perder. Pero Jesús está en todo lugar. Entonces Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, fuimos una razón para que hubiera gozo en el cielo. Amén. Amén. Porque dice que se gozaron. Al llegar a casa, dice, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo. Me imagino que se gozan los ángeles con Dios, porque dice uno menos que se va al infierno, ¿sí? O uno menos que ha sido rescatado, uno menos que va a sufrir por toda una eternidad un tormento. Por eso es que hay gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente. Si alguna vez hemos pasado por situaciones difíciles, o si alguna vez nosotros nos alejáramos de Dios, debemos de recordar que Dios es el buen pastor y que Él siempre estará con los brazos abiertos para recogernos una vez más. Porque la palabra de Dios dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, Dios vino a buscarnos. Amén. Vino a rescatarnos. Una vez más voy a leer el libro de Juan 4 del 9 al 10. Y dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, que nos dice, Padre mío, que el amor consiste, Dios mío, en que tú nos hayas amado a nosotros, y que por ese amor que tuviste por nosotros, enviaste a tu Hijo unigénito para morir en la cruz, para rescatarnos, para darnos una nueva vida, para que cuando pasemos de esta tierra podamos llegar a estas moradas celestiales que tú has ido a preparar para los que te aman, para los que te han aceptado como su único y suficiente Salvador. Te damos muchas gracias, oh Dios, porque es tu amor, Señor, la que nos ha rescatado, es tu amor la que nos ha dado vida, es tu amor, Dios mío, por la cual hoy podemos estar en este lugar. No son, Dios mío, nuestras acciones, sino es tu amor por nosotros, por la humanidad. Porque todo lo bueno que podemos tener en nosotros es por tu gracia, Señor Jesús, es por tu amor. Y todo lo malo, Dios mío, que puede haber en nosotros es por nuestra naturaleza pecaminosa, Señor Jesús, que aún está en nosotros. Pero te damos gracias, oh Dios, porque tú nos has venido a dar una nueva vida. Nos has venido, Padre Santo, a hacernos nuevas criaturas en ti, oh Dios. Es por eso, Dios mío, en esta noche te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra, porque tú nos amaste, Señor Jesús, primero. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.